Bienvenidos a mi canal. Si te gusta la historia ven con un like y una suscripción. Me ayuda mucho. Disfruta viéndola. La luna rojiza colgaba pesada sobre los restos oxidados del planeta Lisara, lanzando su luz sangrienta sobre los escombros de una guerra olvidada. Las torres caídas de una civilización muerta eran ahora el escondite perfecto para bestias, mercenarios y para una cazadora como Valeria. Silenciosa como una sombra, se movía entre las ruinas, con el cuerpo felino tensado como un resorte. El visor integrado en su casco le mostraba el calor del cuerpo que seguía. Humano, respiración estable, movimientos calculados, demasiado limpios para ser alguien sin entrenamiento. Eso lo hacía aún más tentador. Durante 4 días lo había seguido. Lo había observado dormir entre hierros retorcidos, comer con una disciplina mecánica y moverse como si cada paso midiera el riesgo. A veces pensaba que él también la sentía cerca. Pero esta noche lo tenía. Oculto entre 2 columnas rotas, el humano se inclinó para encender una pequeña llama. Un gesto inútilmente imprudente. Las llamas bailaron en su reflejo óptico. Valeria arqueó una ceja. No era propio de alguien como el bajar la guardia. Sin pensarlo 2 veces, saltó desde el saliente rocoso que dominaba el campamento. Su cuchilla brilló bajo la luz de la luna. El viento silbó en sus oídos. La adrenalina estalló en sus venas. Iba a caer justo sobre él, como lo había hecho con decenas antes. Letal. Precisa. Pero no tocó carne. Valeria sintió el vacío bajo sus pies, y un segundo después, una nube de humo la envolvió. Tosió por reflejo, y en ese instante un brazo fuerte como acero la sujetó desde atrás, inmovilizándola con facilidad insultante. El filo de su propia cuchilla le fue arrebatado antes de poder reaccionar. Un cuerpo cálido y firme se pegó al suyo, y el aire se le fue de los pulmones al sentir su fuerza. Una voz grave, áspera como grava, le rozó el oído con una calma inquietante. «Te estaba esperando». Valeria se congeló. El olor del sudor humano, del metal, del humo, todo se mezcló con algo que no esperaba: deseo. Intentó girar el rostro, pero su mejilla rozó la mandíbula del humano. Sus respiraciones estaban tan cerca que cada exhalación era una provocación. «¿Quién demonios eres?», escupió ella entre dientes. «La presa, ¿no era así?». Valeria gruñó. Pero por dentro, su mente daba vueltas. Nadie la había superado así. Nadie la había tocado sin permiso. Nadie le había hecho temblar el pulso sin una sola gota de sangre derramada. Cuando él aflojó el agarre, ella se giró con la furia de una fiera, lista para matarlo. Pero él ya se había alejado, caminando despacio hacia la hoguera. Su silueta se recortaba contra el fuego. Firme, segura y malditamente atractiva. Ella se quedó allí, respirando agitadamente, con los ojos clavados en su espalda. No lo sabía aún, pero esa noche había dejado de ser la cazadora. Y algo en su pecho no lo lamentaba. Valeria colgaba boca abajo, sus botas amarradas con firmeza a una estructura metálica corroída por los años. El dolor en sus muñecas era apenas una molestia comparado con la humillación que ardía en su pecho. Usar sus propias cuerdas para inmovilizarla era una burla, una provocación directa a su orgullo de cazadora. Frente a ella, Samuel colocaba con calma trozos de madera y restos de cables secos en la pequeña fogata que crepitaba con vida. La luz danzante del fuego jugaba con las líneas duras de su rostro. Tenía una barba incipiente, ojos oscuros y tranquilos, y esa forma maldita de moverse con paciencia, como si nada en el mundo pudiera sacarlo de equilibrio. «¿Cómo supiste que venía?», gruñó Valeria, sus ojos brillando con rabia bajo el visor ahora semiapagado. Samuel no respondió de inmediato. Sopló suavemente sobre la llama, luego la observó encenderse con intensidad antes de mirarla de reojo. «Porque tú eres ruidosa cuando crees que no lo eres. Y porque yo también estaba cazando». Valeria frunció los labios. No le gustaba su tono. No le gustaba esa sonrisa leve, casi invisible. Y no le gustaba que, por primera vez en su vida, sentía que alguien la había leído por completo. «Suéltame, humano. No tienes idea de lo que estás haciendo». Samuel se levantó. Sus pasos fueron lentos pero decididos hasta llegar a ella. La miró desde arriba,
sin apuro, y luego se inclinó. Valeria tensó cada músculo cuando sus dedos le bajaron con suavidad la capucha del casco. Su rostro quedó expuesto. La brisa nocturna acarició su piel sudada. «Claro que sé lo que hago», murmuró él. «Estoy mirando a una mujer hermosa que no sabe perder». Valeria entrecerró los ojos. «Podría matarte en cuanto me sueltes». «Y tal vez lo hagas», respondió él, encogiéndose de hombros. «Pero aún no lo has hecho». Ella no respondió. El fuego en su mirada se mezclaba ahora con una chispa de incertidumbre. ¿Por qué no se había liberado ya? Podía romperse un tobillo, desviar el dolor y contraatacar. Sabía hacerlo. Lo había hecho antes. Pero algo la mantenía quieta. Su cuerpo colgaba, sí, pero su mente giraba en un remolino de confusión y calor. Él no la trataba como una amenaza. Tampoco como una víctima. La trataba como una igual. Como un desafío. Samuel le limpió una gota de sangre seca del pómulo con la yema del pulgar. Fue un roce simple, casi accidental. Pero para Valeria se sintió como una descarga eléctrica que bajó por su espalda. «¿Cómo te llamas?», preguntó él, su voz grave tan cerca de su oído. «¿Para qué? ¿Vas a escribir mi nombre cuando cuentes tu hazaña?». Samuel sonrió apenas, y sus labios se curvaron con una calidez inesperada. «Para saber a quién le devolví el favor cuando tú pensabas que me tenías atrapado». Valeria lo observó en silencio. Por un momento, todo se detuvo. Solo el crepitar del fuego, el viento suave entre los restos metálicos y sus respiraciones marcaban el ritmo del momento. Luego, finalmente, murmuró: «Valeria». Samuel se incorporó y asintió despacio. «Valeria. Me gusta». Ella apretó los dientes, furiosa por dentro por el calor que esas palabras despertaban en su estómago. Furiosa por no entender por qué lo miraba de esa forma. Y mucho más furiosa porque, a pesar de todo, ya no quería matarlo. No ahora. Tal vez nunca. El viento soplaba desde el este, trayendo consigo un olor metálico que anunciaba una tormenta de cenizas. Las nubes oscuras se arrastraban por el cielo como bestias dormidas, ocultando la luna que antes vigilaba en silencio. Las ruinas de Lisara se volvían aún más sombrías con cada minuto que pasaba. Samuel caminaba delante, su silueta recortada contra la penumbra. Valeria lo seguía en silencio, sin sus armas, sin su arrogancia habitual. Había algo en su andar, en su manera de no voltear, que le quemaba la paciencia. No la vigilaba. No la temía. Ni siquiera parecía molesto por tenerla cerca. Eso la confundía más que cualquier trampa. «Esto no es parte del plan», dijo ella finalmente, su voz áspera rompiendo el silencio. «Tal vez sea hora de un nuevo plan», respondió Samuel sin detenerse. La frase la golpeó más fuerte de lo que esperaba. Detuvo el paso, observando cómo él continuaba hasta la entrada de una antigua estructura prexiana, parcialmente enterrada en escombros. Cuando Samuel alzó una tapa de metal oxidado y descendió sin mirar atrás, Valeria se encontró siguiéndolo sin pensarlo. Adentro, el refugio era oscuro, pero no del todo muerto. Antiguas luces de emergencia parpadeaban con un zumbido lejano. Había polvo, cables colgando, y esa sensación de haber sido olvidados por el universo. Samuel activó una pequeña lámpara portátil. El espacio se llenó de un resplandor cálido y tenue. Luego dejó caer su mochila al suelo, se sentó contra una pared y exhaló despacio, como si acabara de soltar el peso de un mundo. Valeria lo observó desde el otro extremo de la habitación. No sabía qué hacía ahí. No entendía por qué no lo había abandonado al primer cruce. Pero lo cierto era que algo la retenía. Algo que se parecía mucho a curiosidad, o algo más profundo. «No deberías confiar en mí», dijo al fin, con los brazos cruzados. Samuel giró el rostro hacia ella. Sus ojos eran intensos, pero tranquilos. «No lo hago». La respuesta fue tan simple, tan brutalmente honesta, que por un instante Valeria no supo qué decir. El silencio se volvió espeso, denso como el aire antes de una batalla. Sus miradas se cruzaron. Y por primera vez, no había un vencedor. Solo dos voluntades enfrentadas, cada una reconociendo la fuerza de la otra. Valeria se acercó lentamente y se dejó caer a su lado,
sin dejar de observarlo. Eres distinto a lo que esperaba de un humano. Tú también eres distinta a lo que esperaba de una cazadora, respondió él, con una media sonrisa. Nunca me habían dejado con vida. Nunca me habían hecho desear no matar. El aire entre ellos cambió. Ya no era solo tensión. Era algo más peligroso. Algo más íntimo. Las palabras se volvieron innecesarias cuando sus hombros se rozaron, apenas, por accidente. Valeria sintió el calor de su cuerpo a través de la armadura ligera que aún llevaba. Samuel giró un poco, apoyando el brazo en la pared, lo suficientemente cerca para que sus labios quedaran a pocos centímetros del rostro de ella. ¿Qué estamos haciendo, Valeria? Ella no apartó la mirada. Su corazón latía fuerte, no por miedo, sino por el caos de emociones que él le provocaba. Quiso decir algo, cualquier cosa, pero en su lugar se acercó lentamente y lo besó. No fue un beso suave. Fue un asalto, una embestida de deseo contenido, de rabia transformada en calor. Y él no retrocedió. La tomó por la cintura y la atrajo más cerca, como si la hubiera estado esperando desde el momento en que la vio por primera vez. Cuando sus labios se separaron, respiraban como si acabaran de correr una batalla entera. Valeria lo empujó con suavidad y le dio una bofetada leve, apenas un roce con la palma. No te confundas. Aún no me perteneces. Samuel sonrió, sin despegar los ojos de los suyos. Nunca dije que no quisiera. Y en el silencio que siguió, ambos supieron que habían cruzado una línea invisible. Ya no eran enemiga y presa. Eran algo mucho más peligroso. El primer pitido llegó suave, como el zumbido de un insecto molesto. Luego, otro. Más agudo. Más insistente. Valeria abrió los ojos de golpe. El ambiente seguía en penumbra, la misma sala olvidada entre ruinas donde ella y Samuel habían compartido el beso que no dejaba de arderle en los labios. Su rastreador personal titilaba, vibrando en su muñeca. Lo reconoció al instante. Señal de proximidad. 3 firmas. No eran animales. No eran criaturas salvajes. Eran cazadores. Los suyos. Se levantó de inmediato. La adrenalina le atravesó el cuerpo como una descarga eléctrica. Samuel, alerta como siempre, ya estaba con la mano en su cuchilla, sin preguntar. No necesitaba explicaciones. La había visto cambiar de expresión. Eso era suficiente. ¿Cuántos? Preguntó él, con la voz baja, firme. 3. Tal vez 4. Depende si trajeron un rastreador alfa. Samuel soltó un leve suspiro. Se agachó para tomar su mochila, revisó su arma y luego la miró a los ojos. ¿Vienen por ti o por mí? Valeria sostuvo su mirada sin pestañear. Por ambos. Ninguno de los dos se movió durante un segundo eterno. El silencio entre ellos no era miedo. Era comprensión. Y luego, decisión. Salieron por un pasillo lateral entre restos de estructuras quebradas. Afuera, la tormenta de cenizas ya había comenzado. Llovía polvo negro desde las alturas, cubriendo todo como una sombra líquida. Entre las ráfagas, luces rojas destellaban a lo lejos. Los cazadores del clan Caret avanzaban como espectros. Rápidos. Coordinados. Letales. ¿Puedes luchar con esto? Preguntó Valeria, arrojándole una de sus cuchillas personales a Samuel. Él la atrapó al vuelo. La giró entre sus dedos y sonrió con la calma de un hombre que había sobrevivido a cosas peores. Más de lo que imaginas. Valeria asintió. Sintió un nudo en el estómago. No era miedo. Era furia. Los suyos no le daban opción. Y él iba a enfrentarlo solo porque estaba con ella. Porque la había elegido. Porque, en algún nivel salvaje e irracional, ya la protegía. El primer disparo fue un relámpago de luz azul que rozó la mejilla de Valeria. Ella rodó hacia un costado y contraatacó sin pensarlo, lanzando una cuchilla directa al cuello del agresor. Cayó sin un sonido, con la cabeza inclinada en un ángulo antinatural. Samuel se movía diferente a cualquier humano que ella hubiera visto. Sus movimientos eran puros, sin desperdicio, como si cada paso y cada giro fueran parte de una danza antigua.
El filo que ella le había dado silbaba en el aire con precisión mortal. Cortó, bloqueó y derribó con una eficiencia brutal. Pero no eran oponentes comunes. Eran hermanos de sangre. Cazadores nacidos en guerra. Valeria los conocía. Y ellos la conocían a ella. Sabían cómo se movía, cómo pensaba. Por eso el siguiente ataque fue una trampa directa. Una mina de pulso. Invisible a la vista, enterrada bajo la arena y conectada al rastro térmico de su armadura. Samuel lo notó un segundo antes. Valeria, al suelo. No lo dudó. Él la empujó con fuerza hacia un costado justo cuando la explosión los envolvía. No fue suficiente para salir ilesos. El estallido los lanzó contra una pared, donde los restos de metal y piedra vieja cayeron sobre ellos. Cuando el polvo se asentó, Valeria sintió el peso del cuerpo de Samuel sobre el suyo. Respiraba con dificultad. Tenía sangre en la boca. Su chaqueta estaba rasgada. La cuchilla se había perdido en la caída. No. No puedes, balbuceó ella, con la voz temblorosa. Estoy bien, respondió él, apretando los dientes. Solo, un poco aturdido. Valeria lo sostuvo con ambas manos, como si negarse a soltarlo fuera suficiente para evitar que se le apagara delante. Pero los pasos se acercaban. 2 siluetas más. Con rifles de plasma. Sin compasión. Entonces, por primera vez, Valeria eligió. Se levantó. Se colocó delante de Samuel. Y con una mirada que quemaba como fuego puro, activó su escudo de pulso, desvió el primer disparo y se lanzó contra ellos con la furia de una tormenta desatada. Cayó uno. Luego el otro. Todo en menos de 10 segundos. Cuando el silencio volvió, solo el zumbido de su rastreador seguía activo. Pero ya no importaba. Volvió junto a Samuel. Se arrodilló a su lado. Lo tomó en brazos. Su rostro estaba pálido, su respiración agitada. Pero aún estaba vivo. Eso bastaba. No voy a dejar que mueras. No tú. No por mí. Samuel alzó la mirada y le sonrió, débil, con un brillo en los ojos que la atravesó por completo. Entonces, ya no soy tu presa. Ella lo besó. Esta vez con ternura. Con miedo. Y con una promesa silenciosa. A partir de ahora, si alguien venía por él, tendrían que pasar sobre su cadáver. Valeria se movía rápido, con el cuerpo empapado de sudor, polvo y la sangre de quienes se habían atrevido a tocar lo que era suyo. Samuel yacía inconsciente en sus brazos, su rostro ensangrentado apoyado contra su pecho. Respiraba, sí, pero cada inhalación era una batalla. Cruzó la linde del bosque oxidado sin mirar atrás. Las ramas metálicas la golpeaban, las espinas la cortaban, pero ella no disminuía el paso. Él pesaba, y aún así, nunca le pareció más ligero que en ese momento. Porque el miedo de perderlo le daba una fuerza que ni en sus años de entrenamiento había conocido. Una lluvia fina de cenizas comenzó a caer, silenciosa como la noche. El mundo se volvía gris. Todo parecía muerto. Todo excepto su determinación. Encontró una cueva oculta tras un muro colapsado, cubierto de raíces que no eran raíces, sino cables que años atrás habían sostenido torres de energía. Colocó a Samuel con cuidado sobre una placa metálica limpia. Su pecho subía y bajaba con lentitud irregular. Le quitó la chaqueta con manos firmes, ignorando el temblor de las suyas. Las heridas eran profundas. Shrapnel incrustado en el costado. Sangre coagulada mezclada con tierra. La quemadura del pulso de energía aún chispeaba débilmente sobre su abdomen. Valeria se mordió el labio. Necesitaba actuar ya. Rasgó su propia camisa, empapó los paños en agua purificada y comenzó a limpiar, a presionar, a detener la hemorragia. Lo había hecho antes, miles de veces, pero nunca le había temblado el corazón de esta forma. Nunca le había importado tanto que alguien respirara. No puedes morirte, Samuel, murmuró entre dientes mientras colocaba una venda improvisada sobre su pecho. No después de lo que hicimos. No después de lo que empezamos. Sus dedos se detuvieron. Miró su rostro. Aún tan humano, tan imperfecto. Su barba mal rasurada, su frente sucia,
los labios entreabiertos buscando aire como si la necesitara a ella para seguir viviendo. Lo rozó con los nudillos, con una delicadeza que no creía tener. Nunca pensé que diría esto, susurró con la voz rota. Pero si te vas, yo también me pierdo. Él gimió. Un sonido bajo. Un intento de volver a la superficie. Valeria se inclinó y le besó la frente, dejando que sus lágrimas cayeran por fin. Lágrimas reales. Lágrimas que no había derramado por nadie desde que perdió a su hermano en la guerra. Sintió que algo dentro de ella se quebraba. El tipo de quiebre que no se arregla. El tipo que te cambia. Y en ese instante, la señal volvió. En su visor. Pulsos tenues. Más firmas. 6. Avanzaban. Valeria se levantó lentamente, dejando a Samuel en un colchón de tela improvisada. Su rostro cambió. Ya no era solo una cazadora. Era un arma. Una furia con nombre y un corazón ardiente. Cada músculo de su cuerpo se tensó. Ya no huiría. Ya no escaparía. Iban a venir por él. Y ella estaría ahí. Con su cuchilla, su rabia y la promesa grabada a fuego en su alma. No dejaría que nadie más tocara al hombre que le había devuelto algo que creía perdido hacía mucho tiempo. La capacidad de sentir. La capacidad de elegir. Y ella lo había elegido a él. El cielo amanecía cubierto por una mezcla de ceniza y luz dorada, como si el planeta mismo no supiera si debía llorar o celebrar. En la cima de un risco oscuro, Valeria permanecía firme, con la cuchilla curva en una mano y una detonadora de pulso en la otra. Detrás de ella, la cueva. Dentro, Samuel. Delante, la muerte. 8 figuras se aproximaban por el valle humeante. Cazadores de su propio clan. Hombres y mujeres que conocía por sus nombres de guerra, por sus rituales, por las cicatrices que compartían. Pero ahora, no eran hermanos. Eran amenazas. Y Valeria ya no cazaba por gloria. Ya no mataba por contrato. Ahora mataba por él. Una voz grave tronó desde el frente. Reconoció al comandante Varek, un gigante de piel de acero y corazón seco. Valeria. Entréganos al humano. No tienes que caer con él. Ella no contestó. Solo bajó la cabeza unos segundos. Respiró hondo. Luego alzó la mirada, y cuando habló, lo hizo con una voz que temblaba no de miedo, sino de certeza. Entonces tendrán que pasar por mí. Y no pienso morir fácil. Una breve pausa. Luego, el sonido familiar. El de las armas cargándose. Pero no les dio el gusto de empezar. Valeria saltó desde la roca como un relámpago. Se movía como si los latidos de su corazón marcaran el compás de una guerra santa. Su cuchilla trazaba líneas rojas en el aire. Golpeó con precisión, bloqueó con furia, cayó, se levantó, giró. Era una danza de sangre y rabia. Pero eran demasiados. Una lanza de energía le atravesó el muslo. Gritó, cayó sobre una rodilla. Una bota se alzó para aplastarla. Y entonces, él apareció. Samuel, aún con el cuerpo herido, sangrante, débil, pero con una mirada que quemaba como el sol. Tenía la vieja cuchilla de Valeria en una mano, y una determinación que hizo dudar a los enemigos. Aléjense de ella, gruñó con los dientes apretados. Uno de los cazadores se rió. Lo subestimó. Y un segundo después, ya tenía la hoja enterrada en el pecho. Samuel peleaba sin técnica, sin gracia, pero con algo más poderoso. El amor más crudo, más salvaje, más verdadero que cualquier arma. Valeria se incorporó a su lado. Sangraba. Tiritaba. Pero estaba viva. Juntos, codo a codo, derribaron al resto con una sincronía que solo nace cuando dos almas se reconocen. Cuando el último enemigo cayó, el silencio volvió. Ambos estaban cubiertos de sangre, polvo, heridas, y sin embargo, lo único que importaba era que seguían respirando juntos. Valeria cayó de rodillas frente a él. Samuel se dejó caer con ella, jadeando, riendo bajo la fatiga. ¿Eso fue nuestro primer trabajo en equipo?, dijo él, con una sonrisa cansada. Valeria rió entre dientes, luego lo besó con una necesidad que rompía cada defensa.
Sus labios buscaron los de él como si solo ahí pudiera respirar. Samuel la abrazó, y por primera vez desde que se conocieron, ella se dejó sostener. De verdad. Sin orgullo, sin miedo. Vamos a necesitar un lugar donde nadie nos encuentre, dijo ella. ¿Con cama o sin cama? Bromeó él. Con. Y puertas reforzadas. El río. Ella también. Y ese sonido, ese momento, fue más poderoso que cualquier explosión. Porque era real. Porque habían elegido. Días después, partieron juntos, ocultos entre cargueros viejos y sistemas olvidados. Encontraron un planeta abandonado por las rutas oficiales, donde el sol salía lento y las noches eran tan largas como querían. Construyeron un refugio entre los árboles de cristal y la tierra suave. Cultivaban su comida, dormían abrazados, y algunas noches, cuando Valeria se sentaba a limpiar sus cuchillas, Samuel la tomaba por la cintura y la hacía reír solo con susurros. Ya no había cazadores. Ya no había presas. Solo ellos. Una cazadora que aprendió a sentir. Y un humano que le enseñó a quedarse. Bajo la misma piel. Bajo el mismo cielo. Bajo la misma promesa. Para siempre.